Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nosotros vimos la semana anterior hasta el versículo 43 que tenía que ver con las evidencias de la resurrección. Ya habíamos hablado de la veracidad de la resurrección y luego en el último estudio vimos las evidencias de la resurrección, donde el Señor Jesucristo se presenta de pronto, entra en un lugar con la puerta cerrada. Ahí vemos alguna cualidad especial de su cuerpo resucitado que podía pasar por entre las paredes. Y ellos, los discípulos, quedaron perplejos al verle porque no podían creer que el Señor pudiese intempestivamente entrar al lugar donde estaban ellos encerrados por temor a los judíos, como decía Juan, como dijo Juan también en capítulo 20. Ahora, en ese contexto, el Señor les dice que no se turben, que no estén complicados en sus pensamientos y no se asusten, sino que puedan estar tranquilos. Y por eso lo primero que le dice es paz a vosotros. ¿Recuerdan? El mensaje de la paz tenía, no obstante, un fundamento sólido. ¿Cuál era? Las propias heridas del Señor Jesucristo que evidenciaban que el mismo que murió era el mismo que resucitó. Su identidad era evidente y entonces le mostró las manos y los pies digamos, heridos a los discípulos para que pudiesen tener convicción respecto a que Él en efecto era. Y luego, como estaban también perplejos, no podían todavía llegar a creer porque era demasiado bueno en realidad. Dice de gozo, todavía no creían completamente. Entonces les dijo que le dieran un pez, algo de comer, un pez y un panal de miel le dieron para que él pudiese comer de él. De esa manera les mostró que él efectivamente había resucitado en términos corporales. Ahora, del versículo 44 al 49 ocurre otra cosa y el centro de atención se traslada. Si nosotros leemos esos versículos, nos damos cuenta de que lo más probable es que eso que el Señor les dijo no necesariamente fue en el mismo momento en el que les dijo lo anterior. De hecho, algunos teólogos dicen que lo más probable es que todo esto que el Señor menciona, el versículo 44 hasta el 49, el Señor se los explicó durante 40 días después de que resucitó, donde estuvo con ellos, según lo consigna en el libro Los Hechos. Por eso, no sabemos si es en el mismo momento en que les dijo lo anterior, en que le mostró las manos y los pies y comió con ellos, o si es en una situación posterior, pero eso no cambia en absoluto el contenido esencial de los dichos del Señor Jesucristo y el propósito que tenía. Ahora, una cosa interesante, que aquí todo lo que dice respecto a la resurrección va más allá de la resurrección propiamente tal, sino que lo coloca como una consecuencia de la resurrección, lo que es la proclamación del Evangelio. El centro, el eje pasa a ser el Evangelio como tal y la importancia de poder proclamarlo, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está hablando de la gran comisión, ¿cierto?, que también tenemos en Mateo 28.
Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este es el propósito, esto es lo que el Señor quiere transmitir. Es decir, ya les mostré que había evidencia de la resurrección, que la resurrección es una verdad absoluta corroborada por los hechos, y ahora entonces en función de esto y de una comprensión correcta del Antiguo Testamento, ustedes deben ir y predicar el Evangelio. El Evangelio pasa a ser entonces el centro de atención en estos versículos, del versículo 44 al 49. Según las Escrituras, y el Nuevo Testamento lo dice claramente, el Evangelio es el centro, el corazón de lo que vendría siendo la iglesia. Es el propósito y la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, y la proclamación del Evangelio es en consecuencia la tarea principal de todo creyente. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no predico el Evangelio, haciendo, ¿cierto?, una especie de juicio sobre sí mismo, si es que no hacía lo que debía hacer conforme al conocimiento que tenía del Señor. Lo último que registra Lucas, entonces, aquí, sobre la resurrección del Señor Jesucristo, es una especie de bisagra, así lo entendemos, una especie de bisagra que abre la puerta para conducir a sus lectores hacia la gran comisión. Es decir, aquí hay un cambio, una bisagra que abre la puerta para que conducir a los lectores hacia la gran comisión. Algunos comentaristas bíblicos, incluso, como dije al principio, explican que el registro de Lucas, en los versículos 44 al 49, es un resumen, una síntesis de lo que Jesús enseñó a sus discípulos los 40 días siguientes a su resurrección hasta que fue recibido arriba en los cielos. Cuando lo comparamos con Hechos, por ejemplo, capítulo 1, nos damos cuenta de aquello. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, lo que vimos la semana pasada, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Inclusive más adelante dice que también debían esperar la promesa, lo mismo que dice Lucas en el versículo 49. Hay una conexión entonces, una conexión literaria también de parte de Lucas, al conectar lo que viene siendo las últimas palabras del Señor Jesucristo, las últimas enseñanzas principales, y lo que va a tomar después Lucas en su registro de que el Señor Jesucristo comenzó a hacer, ahí el registro de Lucas, pero siguió haciendo, se entiende, en el registro del libro de los Hechos. Por lo tanto, hay una importancia muy interesante en este sentido y una evidencia de lo que quiere transmitir Lucas al ordenar su material que tenía de esta manera. Ahora, entendiendo que el Evangelio alcanza su punto culminante con la resurrección del Señor Jesucristo, vemos la conexión que el escritor desea hacer con la necesidad de seguir registrando lo que Jesús sigue haciendo y enseñando por causa de la proclamación de esa buena nueva, el libro de los Hechos, que es la extensión del Evangelio por todas partes, incluso hasta llegar a Roma, como bien sabemos. Comienza en Jerusalén y luego se extiende hasta Roma, según el libro de los Hechos. Por tanto, el eje rector que nos acompaña por estos versos es el Evangelio. Veremos hoy, y en los estudios sucesivos, 5 cosas en relación a este tema que se presenta en estos 6 versículos, 44 al 49. Estos son el fundamento bíblico del Evangelio, el cumplimiento histórico del Evangelio, el propósito perdonador del Evangelio, el alcance universal del Evangelio y el poder sobrenatural del Evangelio. Notemos, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahí está lo que vamos a ver en el día de hoy, que es el
que es el fundamento bíblico del Evangelio. Que el Evangelio no fue algo que se les ocurrió a los discípulos, no fue algo que se les ocurrió de pronto, hicieron un concilio, una reunión entre ellos y se les ocurrió entonces poder inventar o crear un plan que tenía que ver con el Evangelio, sino que viene del Antiguo Testamento ya plasmado en semilla, en ciernes y que se desarrolló posteriormente con la llegada del Señor Jesucristo. Segundo, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, esas promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento respecto a la obra del Señor Jesucristo se cumplió en un hecho histórico. Por eso hablamos del cumplimiento histórico del Evangelio, que fue un hecho, no solamente una enseñanza, sino basada en un hecho histórico real. Tercero, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, dice el texto, hasta ahí lo dejamos para poder ver allí el propósito perdonador del Evangelio. ¿Cuál es la razón de la predicación? Que en el nombre del Señor se produzca el arrepentimiento y el perdón de pecados sobre todas las cosas. Cuarto, dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Allí está entonces el alcance universal del Evangelio. No solo tenía que ver con Israel, no solo tenía que ver con Jerusalén, sino con todas las naciones. Y quinto, versículo 49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este es el poder sobrenatural del Evangelio. Como no había sido plasmado en mente humana, sino en la mente perfecta de Dios, entonces necesitaba también un poder sobrenatural para que pudiese obrar en el corazón de los hombres, llevarlos al perdón de sus pecados, que es lo primero, el propósito perdonador, en todas partes, en todo lugar, porque en todas partes hay hombres que necesitan el Evangelio y el poder del Evangelio iba a ser obviamente, bien sabemos, el Espíritu Santo que iba a enviar el Señor. Estas son las 5 cosas que vamos a ir desarrollando en este y en los sucesivos estudios, pero en el día de hoy nos vamos a quedar con un subtema que es el fundamento bíblico del Evangelio, en los versículos 44 y 45. En el desarrollo de este estudio, primero veremos la explicación del fundamento bíblico del Evangelio y luego la iluminación para comprensión del fundamento bíblico del Evangelio. Entonces, primero explicación y segundo iluminación. Vamos a ver entonces la explicación, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. No era la primera vez que Jesús hablaba de la importancia superlativa de la comprensión de las Escrituras como testigos de Él. En una ocasión le dijo a los judíos, hablando de los diferentes testigos que podía presentar de que Él era efectivamente quien decía ser, es decir, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, en el capítulo 5 de Juan, versículos 39, les dijo lo siguiente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí es claro el Señor. Entre varios testigos, están como testigo Juan el Bautista, está como testigo el Padre, está como testigo las obras que el Padre le dio que hiciese, está también como testigo las Escrituras. Y luego, en el versículo 45, dice, obviamente en el contexto de los enemigos, ¿verdad? Es que está presentando estos testigos. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Evidentemente, de trasfondo están los fariseos y escribas. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Otra vez, de mí escribió él. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Pero si no creéis a sus escritos, ahí está hablando, ¿verdad?, de los 5 primeros libros de la Biblia, que se le denominaba la ley de Moisés normalmente. Si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Eso es lo que ya el Señor Jesucristo le había dicho respecto a que todas las escrituras daban testimonio de Él. Y esto es muy interesante, porque en el versículo 47 que acabamos de leer, pero si no creéis a sus escritos, lo de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Miren lo que hace una relación entre las palabras de Moisés, los escritos de Moisés y las propias palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque el Señor también ya les había anticipado en más de una ocasión a los discípulos, al menos en Lucas se registran 4 ocasiones, donde el mismo Señor Jesucristo les dijo lo que iba a pasar con ellos, con Él. Jesús llamó la atención de sus discípulos recordando sus declaraciones anteriores. Miren la primera frase de nuestro texto. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, estas son las palabras que yo les dije respecto a lo que iba a pasar conmigo. ¿Qué es lo que les dijo? Vamos a citar varios textos. Lucas capítulo 9, versículos 44 al 45. En ese momento esas palabras habían sonado enigmáticas, es decir, sin comprensión, no podían entenderlas. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Luego, citamos otro texto, ahora Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Lucas 18, 31 al 34. ¿Ven? El Señor Jesucristo le está recordando y de alguna manera también los está confrontando a los discípulos. Dicen, pero yo les dije claramente lo que iba a acontecer. Yo les dije lo que iba a pasar conmigo, que iba a llegar a Jerusalén, que iba a ser entregado en manos de los gentiles, que me iban a azotar, iban a hacer escarnio de mí, me iban a matar finalmente, pero resucitaría al tercer día. Ahora, es muy interesante eso porque no deja de llamar la atención de que Jesús relaciona sus propias palabras que había anticipado su muerte y su resurrección mientras estaba con ellos con el testimonio de las Escrituras. ¿Lo notan? Porque les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Se está hablando del tiempo anterior a la resurrección donde el Señor le había dicho claramente, que citamos 2 textos al menos, hay otros en los evangelios, cuando Pedro, por ejemplo, se opone cuando el Señor dice que tiene que ir a Jerusalén. Recuerdan, en Mateo capítulo 16 está el texto en cuestión que estoy mencionando y Pedro reprende al Señor porque dice que tiene que ir a morir a Jerusalén. Y allí el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en la de los hombres. De tal manera que hay más de una ocasión, hay más de 4 ocasiones en que el Señor les dijo esto a los discípulos, pero aquí las relaciona con todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Lo que dice aquí, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos es todo el Antiguo Testamento. Esa es una triple división del Antiguo Testamento que los judíos normalmente hacían. De tal manera que hay una relación, y esto es lo primero que llama la atención y que puntualizamos. Jesús relaciona sus propias palabras con el testimonio de las Escrituras. ¿Qué es lo que implica eso? ¿Qué es lo que está implicando entonces eso que el Señor Jesucristo está relacionando? Que la misma autoridad que descansa en Él también lo hacía en las Escrituras. La misma autoridad que tienen las Escrituras es la autoridad que Él tiene. De tal manera que las Escrituras, como con la palabra de Jesús, están a la misma par. ¿Por qué? Porque ambas vienen de procedencia divina.
El Señor Jesucristo le está dando una autoridad a las Escrituras extraordinaria. A veces nosotros pensamos, pero si hubiésemos estado en ese momento, cuando el Señor enseñó, si hubiésemos estado a los pies como María, escuchando al Señor, mi vida espiritual sería otra. Y la verdad que Jesús está diciendo, mis palabras son equivalentes también a todas las Escrituras, en este caso al Antiguo Testamento. ¿Relacionadas con qué? Conmigo. ¿Con qué cosa de mí? Con su carácter, con su obra, fundamentalmente. Por lo tanto, esto es lo primero. Había absoluta coherencia entre sus palabras y las registradas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ya llama la atención eso, ¿verdad? Ya pone de relieve la importancia entonces de que nosotros estudiemos las Escrituras. Jesús le dijo, como citamos recién, a los fariseos y escribas, escudriñad las Escrituras, estudien las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y ellas son las que ustedes entienden que de allí viene la vida eterna. Y efectivamente, porque el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento también viene siendo el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante y por eso necesitamos también nosotros escudriñar las Escrituras, dedicar tiempo, como dicen algunos, quemarse las pestañas, ¿cierto? Estudiando la palabra, porque de esa manera también entonces vamos a conocer mejor al Señor. Lo segundo que podemos ver en el versículo 44. Lo que notamos es que Jesús destaca la fidelidad de sus palabras y las de las Escrituras. Es decir, no solo hay coherencia y consistencia en cuanto a autoridad. La palabra de Jesús con las Escrituras tienen la misma autoridad divina. Sino también hay consistencia en la fidelidad de sus palabras y las de las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Que era necesario que se cumpliese. Entonces hay una coherencia muy interesante respecto a la certeza del cumplimiento de lo que son las Escrituras y lo que son las palabras del Señor Jesucristo. Lo que Jesús les dijo mientras estuvo con ellos es que había una necesidad divina, que esto se cumpliera tal como había sido previsto. Por eso le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor se enoja con Pedro y lo reprende duramente porque Pedro estaba haciendo un obstáculo para que esa escritura se cumpliese, lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, sus palabras, lo que al mismo tiempo estaba plasmado en el Antiguo Testamento que tenía que cumplirse. Más adelante vamos a ver algunos textos al respecto. Pero es muy interesante también lo que le está diciendo aquí el Señor. Todo lo dicho por Él, por Jesús, y por las Escrituras, obedecía un plan predeterminado por el Padre, que era necesario. Como hemos visto ya en muchas ocasiones, alrededor de 18 veces, Lucas utiliza esta palabra dei en el griego, que se traduce como necesario, hablando del plan de Dios. Es decir, hay un plan preestablecido y ese plan se va a cumplir hasta en el más mínimo detalle. Y el Señor, ese plan tiene que ver con el plan redentor del Señor. Por lo tanto, estaba hablando de que el cumplimiento del plan de Dios es infalible, porque su palabra que lo establece es infalible. Y porque el Mesías que vino a cumplir ese plan es infalible también en todo lo que dice y enseña. Esto debe hacer crecer todavía nuestra confianza en el Señor. El Señor es absolutamente creíble en todo lo que dice, al mismo tiempo y a la par como es creíble todo lo que dice el Antiguo Testamento respecto del plan de Dios. En otras palabras, está diciendo, es imposible que siquiera una mínima parte de ese plan pudiese quedar sin cumplimiento. Es necesario que se cumpliese. Ahora, no una parte, sino todo. Que se cumpliese todo. Lo tercero que podemos apreciar en el texto es que todas las Escrituras, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, apuntaban al Señor Jesucristo. Todos apuntaban al Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay que aclarar algo. No significa que cada palabra del Antiguo Testamento hable del Señor Jesucristo.
sino que todo apuntaban como un eje rector hacia el cumplimiento perfecto, porque todo tenía que ver con el plan de Dios. Y el plan de Dios, el centro y el corazón del plan de Dios era la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos solo el Antiguo Testamento para que nos dijera algunas cosas en cuanto a la relación de Dios con un pueblo que está a tanta distancia de nosotros, no tendría mucho sentido si no estuviese en el hilo rojo ese que acompaña todo el Antiguo Testamento la persona del Señor Jesucristo hacia adelante, es decir, prospectivamente, mirando hacia el futuro. Si no fuese Cristo el tema en cuestión de las Escrituras del Antiguo Testamento, entonces no tendría mucha importancia el Antiguo Testamento, más que contarnos de la relación de Dios con un pueblo. De tal forma que el Señor dice aquí, todo lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito de mí, Él era el centro, Él era el corazón de todo, Él era el cumplimiento. En el Antiguo Testamento está la promesa, como vimos en la Academia Teológica, y en el Nuevo Testamento está en cumplimiento. Podríamos decir promesa, Antiguo Testamento, cumplimiento, Nuevo Testamento. Y todo relacionado en lo central con el Señor Jesucristo. Toda la Escritura fue diseñada por apuntar a Cristo entonces, como el cumplimiento perfecto de un plan diseñado por el Padre para cumplir su propósito salvífico. ¿Cómo sabemos? Bueno, veamos algunas cosas que yo sé que ustedes ya conocen, pero siempre es bueno reiterarla. En el mismo contexto, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el Señor manifiesta su juicio, por ejemplo, sobre la serpiente que engañó a Eva y a Adán. Y dice en el versículo 15 lo que en medio de ese juicio Dios coloca una luz de esperanza de salvación. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí está la raíz de todo. La raíz de todo el árbol del Antiguo Testamento está ahí. Esa es la promesa que Dios hace en medio del juicio. Debiese ser solo juicio, pero hay esperanza. Y esa es una expresión de misericordia y de gracia de parte de Dios para toda la humanidad. Cuando nosotros tomamos Génesis 3:15 como lo que la Biblia menciona, como una anticipación en realidad de lo que iba a venir a ser el Salvador, toda la escritura del Antiguo Testamento entonces sigue el hilo rojo del Salvador prometido ahí en Génesis 3:15. Y por eso le dice que de la ley de Moisés, los salmos y los profetas y los salmos son los que dan testimonio de él, lo que hablan de él, lo que dicen respecto al Señor Jesucristo. Fue escrito que el Mesías iba a llegar a través de la descendencia de Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como sabemos que se trata del Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo nos ayuda a no conjeturar y nos dice literalmente esto en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. No hay posibilidad de equivocarse ahí, ¿verdad? De tal manera que allí está apuntando, ya hemos visto dos textos del Antiguo Testamento y uno que corrobora particularmente ese texto respecto a Abraham. También dice la Biblia que la simiente iba a venir específicamente de una de las tribus de Israel, que era la tribu de Judá. ¿Recuerdan en Génesis 49:10? Eso se corrobora después en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, cuando Juan ve, uno de los ancianos le dice, mira, he aquí el león de la tribu de Judá, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. De tal manera que estamos hablando también del Señor Jesucristo. Se dice que iba a venir del linaje de David específicamente, la tribu de Judá, pero de la familia particular de David.
Eso en 2 de Samuel capítulo 7, donde tenemos lo que llamamos el pacto davídico. Después en Isaías capítulo 7, versículo 14, se predijo que Cristo nacería de una virgen, como una obra sobrenatural, ¿cierto? Miqueas 5:2, bien conocido, nacería en Belén de Judea. También dice que sería traicionado por un amigo cercano en quien confiaba, Salmo 41:9. Que el Mesías lo golpearían, lo escupirían y ¿cómo se llama? Y se burlarían de él. En Isaías 56, cuando habla del siervo del Señor. Miqueas 5:1 también. Que los soldados se repartirían la ropa de él, Salmo 22:18. Que Cristo sería crucificado, Salmo 22. Y traspasado, según Zacarías 12:10. Que su muerte sería sustitutiva, Isaías 53, por nosotros, dice en muchas partes. Y que resucitaría de los muertos, Isaías 53:10, verá linaje. Y el Salmo 16, 8 al 11, que también habla a David, pero referido obviamente al Mesías, que no permitirás que tu santo vea corrupción. De tal manera que hay un hilo rojo en todo el Antiguo Testamento que conduce al Señor Jesucristo. Vuelvo a reiterar el concepto. No cada palabra del Antiguo Testamento habla de Cristo, pero todo el contenido principal, el tema esencial es uno solo y es el Señor Jesucristo. Esto es todo parte de lo que Jesús explicó a sus discípulos, seguramente. Abordó estas profecías mesiánicas que tuvieron su cumplimiento pleno en Cristo. Seguramente le explicó algunas tipologías también, es decir, algunas personas que prefiguraban en un sentido a Cristo en forma obviamente imperfecta en el Antiguo Testamento, pero que apuntaban a Él. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que el Evangelio hunde sus raíces en toda la revelación divina. La palabra de Dios, como el mismo Señor enseñó, da testimonio de Él. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento da testimonio de Él. Y eso también es lo que tenemos en lo que el apóstol Pablo va a decir cuando le escribe a los romanos. Es interesante que comenzando su evangelio, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 1 de Romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dice que había sido profetizado, anticipado este evangelio, porque obviamente el Señor Jesucristo era el contenido esencial de ese evangelio. De tal manera que durante esos 40 días que estuvo con los apóstoles después de su resurrección y antes de ascender al cielo, Jesús instruyó a los suyos en el fundamento del evangelio que ellos debían proclamar con denuedo. Pensemos un poquito en lo siguiente. ¿A quiénes el Señor le está diciendo esto? ¿De qué nacionalidad eran estas personas? Judíos, ¿verdad? ¿Dónde iba a comenzar la proclamación del evangelio? En Jerusalén. Es decir, en el contexto de Israel, a los judíos, que era necesario que ellos supieran que el Evangelio no era un invento de ellos, sino que estaba arraigado profundamente en las mismas escrituras que los judíos decían respetar y honrar. De tal manera que cuando vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro en su primera predicación, cita varios textos de las Escrituras mostrando de que el Señor Jesucristo, por decirlo entre comillas, no era un aparecido, que a ellos se les ocurrió que era el Mesías, sino que estaba todo lo que ocurrió con él, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos estaba ya establecida en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso cita varios textos. Más adelante cita otros textos más y en cada una de las predicaciones del apóstol Pablo, que ¿recuerdan dónde iba cuando iba a otras partes fuera de Jerusalén? ¿Dónde primero iba? A la sinagoga. Y en las sinagogas entonces el apóstol Pablo explicaba esto mismo. Y citaba otra vez los textos del Antiguo Testamento para corroborar lo que el mismo Señor Jesucristo les enseñó. ¿De dónde creen ustedes que sacaron esto los discípulos?
de esto, de lo que el Señor le estaba enseñando después de la resurrección. Ellos entendieron en ese momento. Seguramente tienen que haber dicho, nosotros no entendíamos esto, no hicieron una asociación de los textos bíblicos para decir, el Señor, el Mesías viene de allí y Jesús cumple esas características. Es como, de alguna manera, es similar a cuando alguien va a ver una persona, ¿cierto?, a buscar una persona al aeropuerto, pero no sabe quién es. Y entonces uno pide algún antecedente previo. Y la persona dice, bueno, soy de tal estatura, tengo estas características físicas, y voy a ir vestido con esto. Entonces uno va y lo distingue por aquello que él dijo previamente, que iba a andar vestido, la manera en que, digamos, el punto de vista físico, para ser reconocido. Así, el Señor dio un montón de detalles respecto a quién era, dónde iban a nacer, cómo iban a nacer, dónde iba a vivir, de dónde iba a venir, dónde iba a morir, cómo iba a morir. Todas esas están en el Antiguo Testamento. Entonces, la idea era que los judíos pudiesen simplemente decir, estas son las características, este es el Mesías. Pero ellos lo rechazaron. Pero los discípulos que creyeron en él, el Señor les dice, bueno, ahora ustedes van a ir a proclamar el Evangelio. Cuando proclamen el Evangelio van a comenzar con los judíos. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener el fundamento de las Escrituras como sostén de que yo soy el Mesías. Tiene lógica, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la preparación que el Señor está haciendo con ellos. Y el mismo Lucas, en el libro de los Hechos, lo dice más o menos de esa manera. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, es decir, instruyéndoles respecto a lo que tenían que decir. La ley, los profetas y los salmos componen todas las escrituras hebreas, como bien dijimos. Así que Jesús se vio a sí mismo en todas las diversas épocas y diversas maneras de la antigua palabra de Dios. El hecho de la predicción de él como Mesías y su muerte y resurrección, como el corazón mismo del Antiguo Testamento, está atestiguado por su propia autoridad. Jesús, lo vemos aquí, da una importancia superlativa a las Escrituras como fundamento de su obra. Y la necesidad de que cada evangelista que saliera por el mundo debía manejar adecuadamente el Evangelio como parte central del plan de Dios que tenía como centro al propio Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice ahí? Todo lo que está escrito de mí. Todo lo que está escrito de mí. El Evangelio no era un invento de los creyentes del primer siglo, sino que estaba arraigado en la palabra de Dios desde siempre, desde el mismo Génesis 3:15, el mismo momento en que el hombre cae en el huerto del Edén. Cada creyente, y en especial quienes hemos sido llamados a exponer las Escrituras, debemos leer el Antiguo Testamento sabiendo a quién y a qué apuntan como objetivo fundamental, Cristo como el Mesías o el Salvador del hombre. Los que consultan las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles con respecto a las profecías acerca del Mesías no necesitan andar a tientas en la incertidumbre, sino que deben, sin embargo, no obstante, recordar que el Señor probablemente dirigió la atención de los discípulos en esa ocasión a las Escrituras, no a las Escrituras aisladas, sino en todo el tenor del Antiguo Testamento, como yo he repetido, como el hilo rojo ese que conducía a Cristo. A este hilo rojo, que da coherencia y unidad de propósito a toda la Biblia, allí se debe colocar la atención. Normalmente se le conoce como teología bíblica cuando se estudia así la Escritura, ¿cierto? Pero apuntan a la persona del Señor Jesucristo porque ese era el propósito fundamental. ¿Cuál era la necesidad más grande del hombre? Ser perdonado de sus pecados. Y entonces, ¿qué es lo que contenía el plan de salvación como centro principal? Al Salvador, que iba a perdonar los pecados. Era fundamental, por tanto, que Jesús instruyera acabadamente a sus apóstoles para que proclamaran el Evangelio con conocimiento del fundamento en que se erigía el Evangelio. Pero este maravilloso y glorioso plan de Dios, que ejecutó a la perfección el Hijo de Dios,
requería la comprensión que solo el Espíritu podía darle. Y esto nos lleva a lo segundo, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Parece conocido, versículo 25 del mismo capítulo 24, en el contexto de su conversación con los discípulos que iban a Emaús. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía o les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Eso es similar al versículo 44, ¿verdad? Ahora, versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué es lo que está diciéndonos el texto aquí narrativo? Es que sin la iluminación de Dios es imposible una comprensión de las Escrituras. Ese es como principio general. Sin la iluminación del mismo Señor que inspiró las Escrituras, el Señor, el Espíritu Santo, sin esa iluminación es imposible que podamos comprender las Escrituras. Miren, los discípulos eran judíos. Los discípulos habían leído el Antiguo Testamento seguramente en forma más exhaustiva que nosotros. Los discípulos conocían la ley de Moisés y conocían muchos textos del Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que no hicieron? La asociación. Porque no comprendían. Comprendieron intelectualmente algunas cosas, pero nunca se percataron de que Isaías 53, por ejemplo, hablaba del Mesías. De tal manera que era necesaria la obra del Espíritu, y aquí hablamos de la iluminación para que comprendiesen el plan de redención o, ¿cierto?, el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Abrir en el original es una palabra que significa abrir completamente, plenamente, es decir, para ver con mucha claridad. Es como si los discípulos todavía tenían problemas visuales y no podían ver con claridad y el Señor les echó colirio en los ojos, estoy usando una metáfora, para que pudiesen ver con claridad. Y esto era indispensable para que ellos comprendieran. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta de algo muy interesante. No es suficiente el conocimiento intelectual de las Escrituras. Es necesario una penetración espiritual de las Escrituras en nosotros. Es decir, verlo no solo con nuestro intelecto, con nuestros ojos, sino con los ojos espirituales que disciernen, que comprenden. Lo que el intelecto solamente puede dejar acá en el conocimiento general, pero no en el conocimiento espiritual. Esto marca la necesidad que tenían los apóstoles entonces, y también cada uno de nosotros que nos ha alcanzado el fin de los tiempos. El mismo Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles en el aposento alto, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En otras palabras, no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, versículos 12 y 13. Es decir, todavía no pueden comprender estas cosas. Ustedes todavía no le van a tomar el peso y no van a discernir realmente todas estas cosas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, en otras palabras, yo se las voy a enseñar, pero cuando el Espíritu de verdad venga, ahí van a tener claridad realmente. Y hay un hecho interesante que no vamos a entrar también aquí en una controversia, pero es muy interesante porque cuando Juan relata lo que pasó en el aposento alto cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado y que vimos la semana anterior también en conjunto con el texto de Lucas, Juan dice que el Señor hizo algo cuando después le mostró las manos y los pies. En el capítulo 20, me refiero de Juan, versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y no significa que el Espíritu vino a morar a ellos, como ocurrió cuando llega el día de Pentecostés, pero sí implica que el Señor les dio su Espíritu en ese momento para que pudiesen discernir algunas cosas. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Cómo abre el entendimiento? Según las Escrituras del Nuevo Testamento, por la obra del Espíritu. Esta promesa, hecha por el Señor a los suyos, se ve cumplida cabalmente después en sus predicaciones del Evangelio registradas en el libro de los Hechos. Es decir, ¿cómo sabemos que ellos sí comprendieron ahora? Bueno, por lo que ellos proclaman. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro citó al profeta Joel, Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Citó el Salmo 16, 8 al 11, entre otros pasajes. Al dirigirse al concilio, Pedro citó el Salmo 118, versículo 22. Eso está en Hechos 4, 10 al 11. Tanto Esteban, Hechos 7, como Felipe, Hechos 8, 26 al 35, emplearon numerosos elementos del Antiguo Testamento, numerosas citas del Antiguo Testamento en su evangelización, en su proclamación del Evangelio. Eso quiere decir que aprendieron realmente lo que significaba el Antiguo Testamento que apuntaba al Señor Jesucristo. Porque desde el momento en que el Espíritu viene a una persona, abre el entendimiento, saca la venda de nuestros ojos y empezamos a ver las Escrituras de otra manera. De hecho, pasa que cuando uno más va conociendo al Señor y más se deleita en el Señor y en la Escritura, uno piensa: ¿y por qué los otros no se deleitan en eso? ¿Por qué no ven tanta belleza como yo veo en Cristo, por ejemplo? Y obviamente ahí está la obra del Espíritu Santo. Nosotros vemos belleza porque se ha sacado la venda de nuestros ojos. Pero antes de conocer al Señor, nosotros no veíamos belleza en Cristo. Entonces, la obra del Espíritu es fundamental precisamente para darnos claridad y mostrarnos quién es el Señor, cuán maravilloso es Él. Al mismo tiempo nos va diciendo cuán pequeños e insignificantes somos nosotros, pero qué maravilla que somos amados por ese Dios tan grande y glorioso. ¿Cómo sabemos eso y cómo podemos deleitarnos en Él? Porque el Señor abrió nuestro entendimiento. Literalmente les abrió la mente, el intelecto, porque eso es la palabra entendimiento, es nous en griego y significa mente o intelecto. Su exposición del Antiguo Testamento y el cumplimiento en su persona abrió los ojos del entendimiento de los discípulos sobre la centralidad de Cristo y su obra en el Evangelio. Obviamente el énfasis está no tanto en la capacidad intelectual, sino fundamentalmente en su percepción espiritual. Lucas se detiene especialmente en la visión espiritual que estos hombres poseen en lo sucesivo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hasta ahora solo parcialmente entendido, pero este momento en adelante, cuando el Espíritu viene, entonces sin duda es uno de los grandes instrumentos de su éxito como predicadores. Porque obviamente podían hacer la asociación de textos de las Escrituras. De hecho, no sé si ustedes han pensado en alguna oportunidad cómo Pedro pudo hacer una predicación tan extraordinaria en el capítulo 2 de Hechos, por ejemplo. Si él era un pescador. Ahora quedamos todos sorprendidos y los que entrenan en predicación expositiva hoy día quedarían también con la boca abierta al ver lo que Pedro hizo. Porque es una exposición brillante. Claramente se pueden ver los detalles de la predicación que él hizo, los puntos centrales de su predicación. Y cómo él relaciona Joel capítulo 2, cómo él relaciona Salmos capítulo 16, versículos 8 en adelante. Esto es producto del entendimiento. ¿En qué los entrenó el Señor Jesucristo? En que las Escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio de Él. ¿Qué es lo que dicen después en su enseñanza? Precisamente eso. Por lo tanto, es maravilloso cómo podemos ver cómo avanzaron los discípulos gracias a la iluminación del Espíritu. Cito aquí a Juan Calvino, el reformador. Dice: como el Señor había desempeñado anteriormente el cargo de maestro,
con poca o ninguna mejora por parte de los discípulos, ahora comienza a enseñarles internamente por su Espíritu. Es decir, primero le enseñó como lo enseñamos nosotros, ¿cierto? Pero obviamente el Señor, con la capacidad extraordinaria que tenía como maestro, les enseñó la palabra. Pero ahí todavía no pasó nada en un sentido, y ahora entonces le enseña al interior, a lo íntimo de su corazón por su Espíritu. Continúa diciendo, porque las palabras se desperdician gélidamente en el aire hasta que las mentes se iluminan con el don de la comprensión. Es cierto, de hecho, que la palabra de Dios es como una lámpara, Salmo 119, 105, pero brilla en la oscuridad y en medio de los ciegos hasta que la luz interior es dada por el Señor, a quien pertenece particularmente para iluminar a los ciegos. En otras palabras, lo que está diciendo es verdad. Puede haber una claridad tremenda, puede haber mucha luminosidad, pero para un ciego, ¿qué es eso? Puede haber una descripción extraordinaria de un paisaje hermoso, pero un ciego no lo puede percibir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se abren sus ojos. Eso es lo que está diciendo, lo que está transmitiendo el reformador. Es muy interesante porque, claro, la luz solamente es hermosa y maravillosa, ilumina todo para quienes pueden ver. Entonces, cuando hablamos en términos espirituales, cuando somos en principio ciegos espirituales, necesariamente se deben abrir nuestros ojos para poder ver la belleza de Cristo. Y podemos entender entonces la Escritura y hacer la asociación entre el Antiguo y Nuevo Testamento y el cumplimiento perfecto en el Señor. No cabe duda que se requiere como requisito indispensable que la persona haya llegado a los pies de Cristo para una comprensión adecuada de la palabra. En primera instancia, tendrá una comprensión de su indignidad por causa de sus pecados cuando el Espíritu Santo lo convence, ¿verdad? Y de su necesidad de un Salvador. Pero una vez estando en Cristo, es habilitado por el Espíritu Santo que le guía a toda verdad. Y llega a tener la mente espiritual de la que habla Pablo en 1 Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Allí está la iluminación. Vemos en este pasaje que Dios no otorga el Espíritu a su pueblo para dejar de lado el uso de la palabra. ¿Se fijan en ese detalle? Sino para hacerla comprensible en sus alcances y fructífera en su propósito. En el día de hoy se piensa en forma absurda que en realidad la palabra de Dios es una cosa y el Espíritu Santo obra independiente de la palabra. Se piensa que la presencia del Espíritu tiene que ver con manifestaciones externas, visibles, sobrenaturales, especiales, cuando en realidad el Espíritu nunca obra fuera de la palabra, sino a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos colocar como pretexto las revelaciones extraordinarias y asumir la libertad de expresar las Escrituras, porque lo que ahora leemos en referencia a los apóstoles es realizado diariamente por Cristo en todo su pueblo, es decir, que por su Espíritu nos guía a comprender las Escrituras y nos aleja rápidamente de los éxtasis místicos. No necesitamos eso. Necesitamos la palabra y la iluminación del Espíritu en la palabra. La palabra y el Espíritu son inseparables, eso es lo que nos está enseñando el texto. Donde hay estudio de las Escrituras, hay iluminación de las mismas por el Espíritu. De tal manera que un creyente lleno del Espíritu es un creyente lleno de la palabra. No debemos buscar en manifestaciones extraordinarias la presencia del Espíritu Santo, sino en el apacible estudio diligente de la palabra de Dios. Una persona se encierra en su cuarto, en su despacho, en su oficina, abre las Escrituras, comienza a leerlo en dependencia del Señor y ya, ahí está el Espíritu hablando por medio de las Escrituras. ¿Qué aprendemos? Como conclusión, la iluminación que el Señor les dio a sus apóstoles después de la resurrección. Primero,
que si el Señor no abre el entendimiento, todos los medios que usemos para llevar a una persona a la comprensión del Evangelio son absolutamente infructuosos. Porque estas verdades son de naturaleza trascendente, superando con creces el vuelo y alcance más elevado de la razón natural. Es decir, no depende de eso. El hecho de que Cristo abra el entendimiento implica la insuficiencia de todos los medios externos, por excelente que sean en sí mismos, para operar salvíficamente sobre los hombres. En otras palabras, aunque seamos los expositores más extraordinarios y con la mejor retórica del mundo, si el Señor, por su Espíritu, no abre el entendimiento de esa persona, no hay nada que hacer. Todos los demás medios son infructuosos. Porque cuando el Señor se produce un fruto, cuando el Señor abre el alma y así los hace efectivos. En consecuencia, dependemos absolutamente de la iluminación del Espíritu del Señor. Segundo, que Cristo realiza esta obra por medio de la explicación de su palabra y guía espiritual de su Espíritu. Es decir, los medios usados por el Señor son su palabra y su Espíritu. De tal manera que la iluminación del Espíritu Santo para comprender las Escrituras no deja de lado el uso de maestros que el Señor ha designado soberanamente para compartir su palabra. Algunos dicen, no, yo soy guiado por el Espíritu Santo, así que no necesito que nadie me enseñe. Lo cual es absurdo, porque el mismo Señor era el maestro por excelencia, le estaba enseñando a sus apóstoles, pero al mismo tiempo les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Entonces, necesitamos la palabra enseñada por maestros y nosotros mismos, ¿cierto?, también podemos ir a la Escritura para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para tener comprensión de la misma. Tercero y último, estas verdades deben acrecentar nuestro respeto y admiración por el estudio diligente de la palabra, trazando bien la palabra de verdad, sin añadir ni quitar nada que sea útil para la salvación de los hombres y la edificación del pueblo de Dios. Es decir, esto que aprendemos debe todavía llevarnos a ser más respetuosos y tener una gran admiración y en alto honor la palabra de Dios, para que no añadamos ni quitemos de la palabra y de esa manera vamos a estar respetando lo que el mismo Señor respetó, su palabra. Las Escrituras son las que dan testimonio de mí y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El fundamento del Evangelio es bíblico 100%. Padre, muchas gracias te damos a ti por darnos la posibilidad de estudiar tu palabra precisamente. Señor, somos limitados en muchos aspectos, pero tu Espíritu no. Y en ese sentido, Señor, necesitamos la guía y la dirección de tu Espíritu, la iluminación de tu Espíritu, para tener una comprensión de tu palabra y transmitirla a otros también, esperando igualmente en que tú abras el entendimiento de ellos para que las comprendan. Gracias, Señor, porque somos seres necesitados nosotros mismos de tu palabra todos los días y cada día. Y también un mundo, Señor, que no te conoce, necesita igualmente entender tu palabra, el Evangelio de Cristo para salvación de sus almas. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.